La noche parecía interminable. En un cuarto pequeño de Harvard, solo la luz azulada de la pantalla iluminaba el rostro de un joven que tecleaba con furia. Afuera, el mundo dormía. Dentro, Mark Zuckerberg escribía líneas de código como si fueran oraciones en un libro sagrado, palabras invisibles que algún día cambiarían el destino de millones. Sus dedos se movían como cuchillas en la penumbra y en su mirada había algo inquietante. No era simple ambición, era una necesidad. Nadie podía imaginarlo entonces, pero ese silencio nocturno sería el inicio de una tormenta que arrasaría con amistades, reputaciones y certezas. El chico que parecía tímido y extraño pronto se convertiría en un nombre imposible de olvidar. Mark había crecido en una casa normal, hijo de un dentista y una psiquiatra. Su mundo de niño estaba lleno de computadoras viejas, cables enredados y preguntas que nadie más hacía. Mientras otros jugaban al fútbol, él desarmaba máquinas. La soledad no le pesaba. Era su campo de entrenamiento. Cada error, cada pantalla negra, era una lección de resistencia. En Harvard, rodeado de mentes brillantes y familias ricas, Mark no era el más carismático ni el más elegante. Pero tenía algo más peligroso, una obsesión. Quería construir un mapa invisible de conexiones humanas. Quería entender con frialdad matemática lo que la gente ocultaba bajo sonrisas falsas y saludos superficiales. Fue así como nació The Facebook. Al inicio era un simple juego de perfiles, rostros, y la curiosidad de saber quién conocía a quién. Pero aquel experimento creció como fuego en bosque seco. En cuestión de meses, el campus entero hablaba de ello, y pronto, universidades de todo el país. El ascenso fue vertiginoso, los inversionistas lo buscaron, los periódicos lo llamaron prodigio, pero en las sombras las grietas empezaron a abrirse. Los gemelos Winklevoss lo acusaron de robo. Su socio Eduardo Saverin lo miraba con rabia mientras los contratos se transformaban en armas. La misma criatura que Mark había soñado con amor empezó a devorar todo a su alrededor. Los tribunales, las demandas, los titulares, Zuckerberg, el traidor. La palabra lo perseguía como un eco. Muchos lo vieron como un villano, un oportunista sin alma, y en cierto modo, esa máscara le sirvió. Porque mientras lo señalaban, él seguía construyendo, línea tras línea, actualización tras actualización. El momento de quiebre llegó con fuerza años después, cuando su imperio ya llamado Facebook no solo unía amigos, sino que se convirtió en un espejo roto de la sociedad. Escándalos de datos, acusaciones de manipulación política, millones de voces acusando a la red de envenenar la verdad. El mundo, que un día lo había aplaudido, ahora lo arrastraba al fuego de la opinión pública. Mark se vio frente al Congreso de los Estados Unidos. Luces de cámaras, preguntas como cuchillos, y su rostro inmóvil, casi mecánico, frente a senadores que lo llamaban irresponsable. Millones vieron aquel juicio televisado, y muchos pensaron que era el fin. El chico que había dominado la era digital parecía estar siendo devorado por ella. Pero fue allí, en medio de la humillación, donde Mark entendió algo. No podía huir, no podía esconderse, solo quedaba resistir. Lo que lo había llevado hasta allí, la obsesión diaria, la disciplina feroz, la capacidad de aprender del error, era lo único que podía salvarlo. Se aferró a un hábito, nunca detenerse. Mientras el mundo lo insultaba, él estudiaba. Mientras los críticos exigían su renuncia, él reimaginaba la empresa, y en el corazón de la tormenta tomó una decisión radical. Ya no se llamaría Facebook, sino Meta. No sería solo una red social, sería un universo alterno, una apuesta arriesgada por un futuro que aún no existía. Muchos lo llamaron locura, otros lo vieron como desesperación, pero Mark sabía que la grandeza siempre camina al filo del abismo. El metaverso era su respuesta, su desafío, su nueva apuesta. El triunfo esta vez no fue un aplauso inmediato ni titulares celebratorios, fue algo más oscuro y más humano. Sobrevivir cuando todos esperaban su caída. Seguir en pie cuando el mundo entero apostaba contra él.
construir aún con manos heridas por demandas, críticas y sospechas. Hoy, Mark Zuckerberg sigue siendo una figura que divide, genio para algunos, villano para otros. Pero más allá de etiquetas, hay una verdad imposible de negar. Nunca se rindió. En cada derrota vio una lección. En cada acusación, un impulso. En cada caída, la oportunidad de levantarse con más fuerza. La imagen del inicio se repite. Otra vez, un cuarto iluminado solo por pantallas. Otra vez un hombre tecleando en silencio mientras afuera la noche lo observa. La diferencia es que ahora ya no es un chico en Harvard. Ahora es el arquitecto de un imperio que aprendió a sostenerse no por la perfección, sino por la resistencia. Y mientras la historia sigue escribiéndose, queda una moraleja grabada como hierro en la memoria. El verdadero poder no está en nunca caer, sino en convertir cada caída en un peldaño hacia lo imposible.